República de Bielorrusia, ciudad de Borisov, febrero de 1998. Ese día, Katia Danilova, de 17 años como de costumbre, regresaba a casa de la escuela. La entrada olía a frío y carne quemada. La chica tenía el estómago vacío. Quería llegar rápido a casa y servirse un plato de sopa caliente. Mamá no llegará del trabajo en un buen rato. Tal vez el novio de Katia pueda pasar a visitarla para que no se aburra. En la entrada, como siempre, estaba vacía. Solo un desconocido entró detrás de Katia. Pero la chica apenas le prestó atención, sumida en sus pensamientos. Fue hacia el elevador, presionó el botón de llamada y las puertas del elevador se abrieron con un suave suspiro. La chica entró, apretando la correa de su mochila escolar, seguida por ese mismo hombre. Nada fuera de lo común, ropa normal, rostro tranquilo, cabello oscuro bajo un gorro. No se miraron el uno al otro, cada uno ocupó su lado de la cabina. Las puertas se cerraron. El hombre no se acercó al botón, así que Katia presionó el de su piso, el octavo. El elevador empezó a subir, un breve empujón, el zumbido del cable. Y en ese mismo instante, el espacio pareció estremecerse. Una mano la agarró bruscamente del hombro, el aliento caliente de un hombre le quemó la mejilla y se escuchó el sonido de una bragueta desabrochándose. «Quédate quieta, no te resistas, y mira», dijo el hombre con voz ronca, y Katia asintió en silencio porque entendió que no estaba bromeando. Porque poco después, cuando el elevador se detuvo, él le puso un desarmador en el cuello y le exigió que fuera con él. El hombre con el desarmador se llamaba Yuri Demyanov, pero en las crónicas criminales y la prensa lo llamarían el atacante del ascensor y el chikatilo bielorruso. Su historia comenzó en una cabina de elevador igual de estrecha, 2 años antes de encontrarse con Katia, pero terminará solo 30 años después. Yuri Demyanov nació el 30 de noviembre de 1971 en la ciudad de Mogilev, en la entonces RCS de Bielorrusia. Su infancia transcurrió tranquila, se podría decir que incluso típica, un patio soviético común, una familia común. Con bastante frecuencia, al analizar el pasado de criminales conocidos, los psicólogos se encuentran con algunos elementos oscuros. Padre alcohólico, escándalos en la familia, crueldad, pero los padres de Demyanov eran simplemente la encarnación de la norma social. Respetuosos de la ley, no bebían, trabajaban, y el propio Demyanov más tarde contará que las peleas en la familia eran extremadamente raras. Y el castigo máximo por una falta era: ve, párate en la esquina y reflexiona. Después de la escuela, Yuri Demyanov terminó la escuela técnica y se convirtió en operador de máquinas de uso general. Es una profesión concreta y práctica. Verde, metal, precisión, tamaño. A finales de los años 80, el servicio militar, luego el regreso a Mogilev y el trabajo en la empresa. Características: positivo, cumplido, tranquilo. Demyanov era callado, como si incluso fuera un poco tímido. Prefería escuchar en el grupo y hablar solo cuando le preguntaban. Una persona así no despierta sospechas, se disuelve en cualquier multitud. El trabajo le daba comodidad, la posibilidad de moverse libremente por tren, un detalle que en ese entonces parecía algo cotidiano. Más tarde se convertirá en una pista importante. Durante un tiempo, Demyanov vivió con sus padres, luego construyó su propia casa, la construyó él mismo, ladrillo por ladrillo. Persistente y trabajador, él creaba ante los conocidos la imagen de un tipo poco hablador, pero confiable, en quien se podía confiar. Los vecinos veían a una persona organizada y reservada, que estaba construyendo su propia vida. Parecía un buen partido, pero el futuro criminal no tenía suerte en su vida personal. Demyanov no se llevaba bien con las mujeres, no sabía cómo cautivar, no sabía ser ligero. Otros chicos sabían bromear, coquetear, sabían cómo acercarse a las chicas. Demyanov, en cambio, parecía aceptar a regañadientes la presencia femenina, no se interesaba por nada y siempre estaba tenso y cohibido. Las mujeres lo sentían y no se quedaban mucho tiempo. El futuro maniático tuvo 2 intentos de convivencia, ambos breves y sin continuación. Nunca se casó y no tuvo hijos. La soledad lo consumía, deambulaba por la casa, salía al jardín y escuchaba las voces claras de la calle. Su cuerpo joven exigía satisfacer sus necesidades sexuales. Según Demichev, comenzó a sentir un deseo sexual patológicamente elevado a principios de los años 90.
La expresión es médica, casi estéril, pero detrás de ella hay una creciente fijación contenido para adultos. Se apasionó por ver y coleccionar, pasaba horas frente al televisor, viendo una cinta tras otra, pero las películas pronto le aburrieron. Lo que al principio provocaba un efecto casi instantáneo, una excitación intensa, pronto empezó a parecerle común, casi aburrido. Además, en la cabeza de Demianov ya había surgido su propio guión. En él, su pareja no eran mujeres, sino niñas, frágiles como muñecas, con las que podía hacer lo que quisiera. No se podían encontrar esos casetes en el mercado. En el interrogatorio, Demianov dirá: si hubiera tenido una mujer, no habría hecho eso. No soy un maníaco, soy una persona tranquila y pacífica. En 1996, en Mogilev, una persona tranquila y pacífica, Yuri Demyanov, le quitó la vida a su primera víctima. Natasha Ivanova, nombre cambiado, tenía 15 años y regresaba a casa después de la escuela. Demyanov caminaba por la misma acera haciendo sus cosas, sin planear nada, según él. La chica delgada que caminaba delante de él llamó su atención de repente, frágil, delgadita. Cuando la chica dobló hacia la casa, el delincuente, ya sin dudarlo, la siguió. Entraron juntos al edificio y al elevador. Demyanov apenas pudo esperar a que se cerraran las puertas. Temblaba por la oleada de adrenalina, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Apretando a la chica contra la pared del elevador, advirtió: no te resistas y no grites. Si gritas, te rompo el cuello. La chica se quedó paralizada de miedo, mirándolo con los ojos muy abiertos. Demyanov se excitó rápidamente. Apenas pudo esperar a que el elevador se detuviera en el 7º piso y sacó a la chica al pasillo, ya desabrochándose la bragueta. A continuación, las palabras del propio delincuente. Iba caminando por la ciudad, vi a una niña que entraba a un edificio. Entré detrás de ella. Subimos en el elevador más o menos hasta el 7º piso. Ahí saqué a la chica del elevador, le pedí que no gritara y que no se resistiera, pero ella empezó a resistirse y a gritar. La agarré del cuello y le quité la vida en el 7º piso. Luego até alguna prenda suya alrededor de su cuello y después la llevé cargando en brazos hasta la azotea. En la azotea la desnudé y abusé de ella. O sea, ¿abusaste del cadáver?, aclararon los investigadores. Sí, del cadáver. Porque, ¿qué diferencia hay? Todavía está calientita, solo que ya no se resiste. ¿Para qué dejar que algo bueno se desperdicie? Ya que lamentablemente por la censura de YouTube no puedo mostrar algunas pruebas, materiales documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Entren, suscríbanse y vean, el enlace está debajo del video. Al volver a casa, Demyanov no pudo calmarse durante mucho tiempo. Caminaba por la casa y recordaba lo que había vivido. Eso fue mucho más intenso que cualquier película erótica. Ya sabía que pronto volvería por una nueva dosis de ese placer. En abril de 1997, Demyanov cometió su segundo delito, esta vez con un segundo objeto. Lo logró. La niña, que tenía 12 años, iba saliendo de la escuela que estaba en el edificio de al lado. El vestíbulo, el elevador, el abuso, los dedos en el cuello. La segunda vez, las manos ya no temblaban tanto y se sentía más seguro. La desnudó, le bajó la ropa hasta la rodilla y tuvo relaciones sexuales con ella. Bajó por las escaleras y dejó a la chica tirada ahí. Ninguno de los vecinos escuchó nada. En una casa llena de gente, la niña quedó tan indefensa ante el criminal como si todo hubiera ocurrido en un bosque remoto. Los años 90, una época en la que era más fácil perderse al pasar de una región a otra que hoy en día. No había cámaras de vigilancia en las casas ni en las calles. No había adolescentes con teléfonos apurados por grabar algo interesante para las redes sociales. La mayoría de las entradas de los edificios estaban abiertas para todos. No había interfonos en todas las puertas. Por las noches, los jóvenes se reunían en los descansillos de las escaleras y en invierno entraban personas sin hogar, alcohólicos y quienes consumían sustancias prohibidas para calentarse. En general, el nivel de criminalidad mundial era más alto que ahora, por lo que los delitos ocurrían mucho más seguido en todas partes. Tampoco existía una base de datos general de ADN, lo que significa que, incluso si los expertos tenían muestras biológicas de diferentes escenas del crimen, era prácticamente imposible establecer su similitud.
Por eso, los crímenes de Demyanov al principio se investigaron como episodios separados y no relacionados entre sí, y él se movía por el país tranquilamente, sabiendo que era casi invulnerable. La tercera víctima del maniático, una joven de 20 años de Orsha, Tania Shersniova, cuyo nombre también ha sido cambiado. Ella estaba tomando el sol sola en la azotea de un edificio de varios pisos, cuando Demyanov subió allí también. La joven era frágil, asténica, delgada como una adolescente, ya un tipo habitual de futura víctima para Demyanov. Él se abalanzó sobre Tania y la sometió fácilmente. No grites, solo quédate quieta, intentó convencerla él, pero la joven empezó a forcejear, intentó golpearlo y pedir ayuda. Después de abusar de ella, tuvo que quitarle la vida también. Durante el interrogatorio, Demyanov se lamentará y culpará a las víctimas de todo. Si no hubieran gritado, por supuesto que no les habría quitado la vida, pero gritaron. Dejó el cuerpo cerca del conducto de basura. Es la única víctima mayor de edad entre las fallecidas. Después de nuevo Mogilev, otra niña más, que tenía 15 años. El escenario es casi idéntico. El patio, el elevador, el séptimo piso, las manos del criminal en su cuello, la azotea. En junio de 1998, en Vitebsk, Alexandra Patkevich, de 15 años, murió a manos de Demyanov. Unos meses después, otra víctima, menor de 18 años, a la que asesinó con especial crueldad. La desnudó, abusó de ella y luego la apuñaló con un desarmador, porque, como contará en la reconstrucción de los hechos, en ese momento tenía un desarmador. Quería ver si podía atravesar la piel o no, lo haré completamente. Puso la liga por aquí y apuñaló con el desarmador 3 veces. ¿En qué parte le asestó los golpes? Tenía un desarmador. Pensé si atravesaría la piel o no. No la atraviesa. No lograron evitar que se hiciera público, y toda la ciudad se enteró de la niña asesinada. Vitebsk, después del brutal crimen, entró en estado de alerta. Los padres recogían a sus hijos después de la escuela. Las entradas dejaron de ser solo entradas. En cada una de ellas se veían sombras, peligro. Pero Demyanov ya se había movido más lejos, a Borisov, ubicado a 200 kilómetros de Vitebsk. Allí, su víctima fue otra niña, Marina Streltsova, nombre cambiado, que también tenía 15 años. Demyanov la vio en el patio de un edificio de departamentos, la siguió hasta la entrada y luego al elevador. Esta vez, el criminal llevaba un cuchillo que puso en la garganta de la niña en el mismo instante en que las puertas del elevador se cerraron. «No grites o te apuñalo», la niña asintió con la cabeza. Amenazando con el cuchillo, Demyanov obligó a Marina a subir al balcón común. Ahí la violó y luego le pasó la hoja del cuchillo por el cuello. La niña empezó a ahogarse y a convulsionar. Y de repente se oyeron pasos en la escalera. Salió de un departamento uno de los vecinos. Demyanov se levantó de un salto y, presa del pánico, corrió escaleras abajo. Ya se oían gritos detrás de él, lo que significaba que quedaba poco tiempo. Primer piso, una escalera corta, y de repente, corriendo a toda velocidad, el delincuente chocó contra otro vecino que justo salía al pasillo. Mientras el otro intentaba entender lo que pasaba, Demyanov exclamó: «¡Hay una niña! ¡Está toda ensangrentada! ¡Hay que llamar a la policía!». El hombre, atónito, se hizo a un lado y el delincuente salió corriendo y desapareció. Todo sucedió en cuestión de segundos, y después ese inquilino ni siquiera pudo recordar cómo era ese delincuente. A veces, el destino de un delincuente depende de un segundo de desconfianza que no ocurrió. Suscríbete. La última víctima fue Nastia Rumianova. El apellido ha sido cambiado. Tenía 12 años. Todo ocurrió en la ciudad de Sodino, en la región de Minsk. Demyanov, como de costumbre, estuvo acechando a la niña en el patio y contaba con el elevador. Pero Nastia entró al departamento en la planta baja. El plan se estaba desmoronando. Ya excitado, Demyanov sacó un cuchillo y corrió tras ella. Parecía que si los padres de la niña se le cruzaban en el camino, empezaría a apuñalar a diestra y siniestra, de lo alterado que estaba. El criminal tuvo suerte. En el departamento, aparte de Nastia, no había nadie. Justo en el suelo del recibidor abusó de la niña, de manera brusca, causándole dolor a propósito, pero no fue suficiente para él. La furia aún ardía en él, y además de eso, un miedo pegajoso le oprimía el pecho. El cuchillo se clavó en el pecho de la niña, y luego otra vez y otra vez. El criminal parecía estar castigando a Nastia porque él mismo se había asustado.
Después de eso, cubierto con la sangre de la niña y respirando con dificultad, Demianov salió del departamento. Al funeral de Nastia asistió muchísima gente, toda su escuela. Los padres estaban destrozados por el dolor. El padre de Nastia recordaba después que, al día siguiente del funeral, el 18 de abril, su esposa recogió al hijo menor y se fue a Minsk con sus padres. Yo me fui a Vitebsk, donde estaba mi familia. Mi esposa me pedía que me fuera a Minsk. Me negué. Hasta que no encuentre al criminal, no me iré a ningún lado. Buscar al responsable de la muerte de su hija tomó casi 30 años. Sin embargo, en la carrera criminal de Demianov también hubo fracasos. 2 de sus víctimas sobrevivieron y casi 30 años después lograron contar lo sucedido a los investigadores. El primer intento fallido ocurrió en 1996 en Mogilev. La víctima fue una joven llamada Albina, no se menciona su edad en ningún lado. Era una zona residencial común, edificios de paneles de 9 pisos, entradas idénticas, ascensores idénticos. Albina, que en ese entonces estaba de baja por maternidad, salió durante el día a comprar víveres, dejando a su pequeña hija dormida en casa. En la entrada no notó nada fuera de lo común. La ida al supermercado también transcurrió como de costumbre. Albina, que regresó con las compras, entró al edificio y presionó el botón para llamar al elevador. Tenía que ir al último, el 9º piso. Las puertas se abrieron y la chica dio un paso adentro. En ese momento, alguien la empujó bruscamente hacia adelante. Era un hombre joven, de cabello oscuro, con el rostro tenso. «Cállate», ordenó él y se bajó el cierre del pantalón. Albina, paralizada, de todos modos no podía emitir ningún sonido, solo se pegaba a la pared del elevador mientras el hombre a su lado respiraba pesadamente, masturbándose. Albina después contará que en esos terribles minutos su cuerpo simplemente se negó a obedecer. Incluso si las puertas se hubieran abierto, ella se habría quedado en su lugar. El shock la convirtió en la víctima perfecta. El elevador se detuvo en el 7º piso. Cuando las puertas se abrieron, Demianov empujó a Albina fuera de la cabina y la arrastró hacia la plataforma entre los pisos, donde normalmente está el conducto de basura. Ahí le hizo una amenaza. Si hacía el más mínimo ruido, la arrojaría por la ventana. Albina vio por su mirada que no la arrojaría así nada más, haría algo peor. En su cabeza daba vueltas una sola pregunta que la chica le hizo al criminal. «¿Qué te hice yo?» Demianov, quien tenía a Albina contra la pared, se quedó inmóvil y la miró fijamente. A ella le pareció que esa simple pregunta lo sacó por un momento de su guión interno. El criminal no tenía respuesta. La víctima no le había hecho nada. Empujando a Albina, él corrió escaleras abajo. Ella, por su parte, se quedó un tiempo en el mismo lugar, paralizada por el horror. Regresó a casa pálida. Casi de inmediato llamó a la policía, informó sobre el ataque y abrazó a su hija. La joven solo pudo describir al criminal de manera general. Estaba demasiado asustada. Su mente había borrado los detalles de la memoria. En la policía prometieron encargarse del asunto. Poco después, Albina se enteró de que en la casa de al lado alguien habían matado a una niña. Los detalles coincidían. Podía ser el mismo monstruo que la atacó a ella. Albina volvió a acudir a la policía. La llamaron por segunda vez, y por segunda vez revivió en su memoria aquel día de pesadilla. A principios del verano de 2025, llamaron a Albina para que diera su testimonio. Le informaron que habían encontrado al sospechoso. En agosto, la invitaron al comité de investigación. Se requería una identificación por fotografías de aquellos años. Por la reacción del investigador, entendió que probablemente había señalado a la persona correcta. Solo entonces la mujer se dio cuenta de lo afortunada que fue. Ese día pudo no haber regresado a casa. El episodio de Albina es muy interesante, por cierto. Se puede ver cómo una casualidad puede romper el ritual cuidadosamente construido por el criminal. La hija de Albina, Vera, se enteró de lo que le pasó a su mamá hasta el año 2025 cuando la llamaron a declarar. Ella lo contó a los periodistas después. Tuve una sensación muy extraña cuando supe por mi mamá, la persona más cercana a mí, que alguna vez le había pasado algo tan horrible. Ni siquiera extraña, más bien antinatural por así decirlo. Mi mamá es una persona buena, inofensiva, maravillosa, y de repente, una historia tan asquerosa. Y ella todo este tiempo lo guardó dentro de sí, nunca me contó nada. Durante varios días estuve poniendo en palabras esos pensamientos. Fue espantoso, pero pensaba más en mi mamá ahora, cómo lo sufre por dentro, cómo lo recuerda.
Ella siempre tuvo una fortaleza interior, me crió sola, pero nunca sentí ninguna sobreprotección ni ansiedad. No vayas allá, no salgas tarde, eso nunca pasó. Al parecer, la mente relegó ese horror al olvido. Simplemente, mi mamá siempre entraba al edificio y al elevador con más cuidado. El segundo intento fallido de ataque de Demian ocurrió a principios de 1998, ciudad de Borisov, febrero. Ekaterina Danilova, de 17 años apellido cambiado, estudiaba entonces en el último año de preparatoria. Ese día, la chica regresaba a casa desde la escuela. Era la hora del almuerzo. Katia se acercó a la entrada del edificio y presionó el botón del interfono. Detrás de ella, un hombre de cabello oscuro y rostro sombrío se deslizó al interior del edificio. Entró al elevador junto con ella, pero no seleccionó ningún piso. Ekaterina presionó el 8. La cabina comenzó a subir. Antes de eso, nunca había pasado nada parecido en la zona. Bloques de departamentos prefabricados, reuniones en el patio, canciones con guitarra hasta la medianoche. Tanto los niños como los padres eran un poco despreocupados. La palabra maníaco existía en los periódicos, pero no en la realidad de su patio. Ekaterina diría después que en ese entonces era ingenua, demasiado confiada. Dejó entrar a un desconocido al edificio y subió con él en el elevador. En un día normal, eso parece una tontería en la que ni piensas. Alguien extraño entra, tal vez va de visita, tal vez tiene asuntos, ¿y qué importa? Pero ese desconocido le cambió la vida por completo. En cuanto se cerraron las puertas, Demianov se bajó el cierre y empezó a masturbarse. A la atónita Katia le ordenó simplemente quedarse quieta y mirar. «No te voy a tocar si no gritas ni te mueves», declaró Demianov. Katia le creyó y se quedó quieta. Se paralizó y trató de no pensar en lo que estaba ocurriendo justo frente a sus ojos. El viaje en el elevador le pareció interminable a la chica. Ojalá pudiera salir pronto, llegar a su departamento, pero justo cuando el elevador casi llegaba a su piso, las reglas del juego impuestas por el maniático cambiaron. «No vas a ir a ningún lado», declaró Demyanov. Con una mano, él agarró a Katia por la manga de su abrigo de piel y con la otra sacó un desarmador y lo puso en su cuello. El desarmador se clavó dolorosamente en su carne y la chica entendió que no estaba bromeando. Salieron en su piso y subieron un tramo más, hasta el descanso entre los pisos. Ahí, Demyanov la puso a su lado y volvió a masturbarse. «Tú solo mira», ordenó de nuevo, «no te haré nada si no gritas». Demyanov no mentía, a Katia todavía no la tocaba, solo el desarmador en su mano recordaba que todo esto iba en serio. Cuando se escuchó ruido en la entrada, Demyanov rápidamente se subió el cierre y jaló a la chica aún más arriba. Él estaba tan excitado que no podía detenerse, tenía que satisfacerse. Antes de salir al techo, el delincuente volvió a bajarse el cierre y exigió: «Levanta el dobladillo del vestido». Katia lo levantó. Demyanov se quedó mirando las piernas de la chica y continuó, ya nervioso y moviéndose de manera inquieta. Katia estaba como si no estuviera ni viva ni muerta. El ruido en la entrada se repitió y el maniático volvió a apresurarse a abrocharse los pantalones. Bajar era arriesgado, así que decidió irse por el techo y pasar al edificio vecino. La salida no estaba cerrada con llave y la chica lo sabía. Para los adolescentes, la azotea era un lugar habitual de encuentro, casi como parte del patio. Demyanov tomó la mochila de Katia, pensando que la estudiante probablemente no la dejaría atrás. Subieron por una escalera vertical de hierro hasta la azotea y se dirigieron hacia la bajada que llevaba a la entrada de al lado. El delincuente iba primero, jalándola atrás de sí, pero la entrada de al lado estaba cerrada. «Sigamos», dijo el delincuente jalando a Katia tras de sí. Sin embargo, la segunda bajada también estaba cerrada. Cruzaron el techo por 3 secciones, desde su séptima hasta la quinta o cuarta entrada. Aquí no estaba cerrada con llave. Cuando Demyanov empezó a bajar por la entrada abierta, la escalera empinada lo obligó a soltar por un segundo la manga de Katia. Un segundo, y para la chica eso fue suficiente. El instinto de supervivencia superó el miedo. Ella se dio la vuelta bruscamente y corrió de regreso por el techo hacia la entrada de su edificio. Detrás de ella se escuchó el grito de Demyanov. ¡Detente! ¡Detente!». Katia no se detenía ni miraba atrás. No sabía si él la estaba persiguiendo, pero no pensaba comprobarlo. La chica bajó corriendo y salió disparada a la calle. Vio a una mujer abriendo la entrada de al lado y se metió rápidamente detrás de ella, jadeando de miedo y adrenalina. «Por favor, ayúdeme».
Un maniático me está persiguiendo. La mujer vivía en la planta baja. Inmediatamente jaló a la niña asustada hacia adentro, cerró la puerta de golpe y le puso seguro. Katia recuperó el aliento y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Le dio un ataque de histeria. ¿A quién llamamos?, preguntó la mujer. Katia sollozó como una niña, a mi mamá. Llamaron a la madre de Katia al trabajo, luego también a la policía. La chica perdió la mochila, pero eso no importaba, nadie la regañó. Lo principal era que seguía con vida. Una semana después del caso de Katia, en la casa de al lado le quitaron la vida a una estudiante de 11º grado. El escenario fue casi idéntico. El hombre entró detrás de ella al edificio y luego al elevador, solo que esta vez todo terminó en el balcón común. Después de abusar de la víctima, el criminal le cortó la garganta. Citaron a Yekaterina en la comisaría. Incluso le pidieron que fuera al funeral por si el atacante aparecía ahí. A veces eso pasa con los criminales. Sienten la necesidad de ver a la víctima por última vez, de escuchar cómo la gente habla sobre lo que pasó. En esos momentos, los criminales como si revivieran sus crímenes y obtuvieran placer de ello, a veces incluso de tipo sexual. Pero Demianov no fue al funeral, ya no le interesaba a la víctima. Katia pudo describir al atacante y esta vez la policía obtuvo un retrato hablado. Comenzaron las búsquedas y los interrogatorios a posibles testigos. Después de lo sucedido, los compañeros de clase acompañaron a la chica a casa todos los días durante mucho tiempo. El miedo era obsesivo, asfixiante. Cada vez que ella esperaba el elevador, le parecía que ese hombre de cabello oscuro bajaba desde arriba para finalmente atraparla. A Katia le temblaba el cuerpo y las piernas se le volvían de gelatina. Poco a poco, la ansiedad se fue desvaneciendo. La mente sabe cómo protegerse, de lo contrario, sería imposible vivir. La madre de la chica lo vivía a su manera. Temía que su hija desarrollara miedo a los hombres. En ese entonces, Katia tenía novio y ella temía mucho que él la dejara. Pero el joven resultó ser una persona normal, sensible y comprensiva. Habló con ella y la consoló. Tú no tienes la culpa de nada, eres valiente y lograste escapar de él. Eso fue lo que él le repitió. Y Katia poco a poco empezó a creer en eso. Katia cree que, para su edad, ha sobrellevado el trauma con mucha fortaleza. Ella logró no obsesionarse con eso, no se culpó a sí misma y pudo establecer buenas relaciones con los hombres. Más tarde, ella se enteró de la muerte de una niña de 12 años en Sodino. Ese fue el caso en el que Demianov irrumpió en el departamento de la víctima. Katia casi de inmediato pensó que era la misma persona. Después de eso, hubo un vacío de información. Después de terminar la escuela, Katia se fue a estudiar a Minsk y se quedó allá. La historia poco a poco se borró de su memoria, al menos eso le parecía. En la primavera de 2025 recibió una llamada de la policía. Le informaron que lo habían detenido. 30 años después. A Ekaterina la llamaron de nuevo, le pidieron que contara todo, que regresara a esa entrada, a esa cabina de ascensor, mentalmente, claro. Ahí fue donde Ekaterina supo por primera vez la magnitud, 8 muertos y otra sobreviviente. Hasta el último momento, Ekaterina dudaba, tal vez no era él, tal vez era una coincidencia. Ella ya casi no recordaba su rostro, pero cuando vio las fotos y videos de las diligencias de investigación, reconoció a Demianov de inmediato. Y no solo el rostro, también las frases. La memoria no conservó la imagen completa, sino las entonaciones, el ritmo. Después de la conversación en la comisaría, Ekaterina estuvo sentada mucho tiempo en el coche llorando. Lo difícil no era aceptar lo que le había pasado, sino lo que había evitado. Las vidas ajenas, que se truncaron en esas mismas entradas, le parecían cercanas, casi familiares. Todo se decidió en un segundo, un instante diminuto. A finales de los años 90, la investigación finalmente habló de un patrón claro y repetitivo de crímenes que ocurrían en Mogilev, Vitebsk y varias otras ciudades de Bielorrusia. En los ataques, el patrón era claramente visible. El maníaco o los maníacos elegían a niñas y jóvenes de baja estatura y complexión frágil. Las seguían cerca de edificios de varios pisos, en los patios, cerca de las entradas. Esperaban hasta que entraran. El espacio cerrado, el elevador, el descanso de la escalera o la azotea se convertían en una trampa. Los ataques iban acompañados de abusos y luego de quitarles la vida. La mayoría de las veces les apretaban el cuello. En varios episodios se utilizó un cuchillo. Esta similitud de características, tiempo, circunstancias, descripciones, testimonios de testigos y testigos presenciales permitió finalmente unir los episodios dispersos en un solo caso.
Quedó claro que actuaba una sola persona. Los investigadores notaron que todos los crímenes ocurrieron en grandes ciudades en el cruce de las rutas ferroviarias Mogilev-Orsha-Vitebsk y Orsha-Minsk. Entonces, el criminal podría ser un trabajador del ferrocarril o podría tener un trabajo que requiriera viajar. Comenzaron las verificaciones. La investigación al principio avanzaba rápido y el caso del ascensorista se llenaba de nuevos detalles, pero a principios de los años 2000 el maniático dejó de actuar, o se escondió, o murió, o pasó algo más. No había víctimas, no había sospechosos. Poco a poco el caso se fue quedando sin resolver, y solo en 2024 la investigación se reanudó. En total, en el caso del ascensorista, desde mediados de los años 90 se investigó a unas 100.000 personas en todo el país, que coincidían en edad y características, y que anteriormente habían sido condenados por delitos similares, así como personas que consumían drogas y alcohol. Los criminalistas realizaron más de 130 peritajes, identificaron más de 8.000 muestras y examinaron más de 1.700 objetos como pruebas. La prueba clave existía desde el principio, rastros de líquido seminal encontrados en el lugar de uno de los crímenes. A principios de los años 2000, las muestras se enviaron a Alemania para un peritaje molecular genético. El resultado fue nulo, el ADN estaba dañado debido al incumplimiento de las condiciones de almacenamiento. En ese entonces, la tecnología también era diferente, la sensibilidad era menor y las posibilidades de análisis eran limitadas. 20 años después, la ciencia finalmente pudo ayudar. Los métodos modernos permiten extraer material genético literalmente de fragmentos microscópicos, analizar repeticiones cortas en tándem, que son segmentos repetitivos de ADN que forman el perfil único de una persona. Apareció la genética fenotípica, un intento de predecir rasgos físicos a partir del ADN, y la búsqueda genealógica, que compara el perfil con familiares en extensas bases de datos. A partir del material dañado, lograron obtener un perfil genotípico, pero no hubo coincidencias en la base de datos del Ministerio del Interior. Entonces, la dependencia intensificó el llenado de la base de datos de ADN. En 2 años la aumentaron con más de 40.000 muestras. Entre ellas se encontraba también la muestra de Yuri Demyanov. Una segunda pericia estableció una coincidencia. En la primavera de 2025, en el centro de Mogilev, los agentes de la Unidad Especial Álamo lo detuvieron mientras iba en helicóptero, bicicleta. Sin persecución, sin disparos dramáticos, el hombre que fue buscado durante casi 30 años iba por la ciudad en pleno día. Demyanov Yuri Viktorovich. Nombre completo, mes, año de nacimiento, 31 de noviembre de 1971. Según los jefes de la investigación, la reacción fue reveladora. Demyanov parecía sorprendido, intentó mostrar indignación y afirmó que la detención era injustificada. Al mismo tiempo, mostraba una curiosidad insistente, preguntando qué pruebas tenía exactamente la policía. Para los investigadores experimentados, esto es un indicador conductual. La persona intenta evaluar la cantidad de información que tienen las autoridades. Al momento de su arresto, el maníaco vivía solo, en una casa particular en Mogilev, trabajaba como fresador y tornero en la fábrica Mogilev Liftmash. Como se supo, en 2001 ya había sido condenado a 4 años por intento de abuso contra una conocida. En ese entonces, las posibilidades del ADN eran limitadas y no se pudo relacionarlo con crímenes anteriores. En 2003 salió en libertad condicional y desde entonces se comportó de manera ejemplar. Según su propia confesión, todo ese tiempo Demyanov seguía sintiéndose atraído por las adolescentes. Durante el registro en el momento de su arresto, en su casa encontraron ropa de niños y de mujeres. En una de las habitaciones había una laptop fijada a la pared y en ella había cientos de gigabytes de películas para adultos. Demyanov, de 53 años, las veía constantemente. El padre de Demyanov no creyó en su culpabilidad. El hombre mayor empezó a escribir quejas contra los agentes de la ley, a investigar la posibilidad de un error y a insistir en que su hijo había sido incriminado. Yura no podía ser el monstruo que la investigación decía que era, está seguro el hombre. Cualquiera menos su hijo. Si quieren más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video.
El 2 de octubre de 2025 en el Centro Nacional de Prensa en Minsk se llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la revelación de una serie de crímenes de alto perfil. Representantes del Comité de Investigación del Ministerio del Interior y del Comité Estatal de Peritajes Judiciales informaron oficialmente sobre la detención de Yuri Demyanov. La historia, que se remontaba a mediados de los años 90, salió de las sombras del archivo al dominio público. El arresto, 26 años después del último crimen, fue inesperado para el maníaco. Al principio lo negó todo, es una reacción típica, un intento de mantener el control sobre la situación. Pero cuando le presentaron una gran cantidad de pruebas, coincidencias genéticas, peritajes y materiales de los episodios, su postura cambió. Demyanov empezó a confesar, y sus declaraciones luego fueron confirmadas por investigaciones forenses repetidas. En los experimentos de investigación, él se comportaba con frialdad y de manera distante. Llamaba a las cosas por su nombre y mostraba fácilmente dónde apuñaló a las niñas con el destornillador y el cuchillo. Aquí está su cita. No elegía a las víctimas, simplemente se cruzaban en mi camino, ya que cuando salía era la primera mitad del día, solo andaban por ahí estudiantes o pensionados. Reconozco mi culpa, no oculto nada más. Pero cuando le preguntaron por qué dejó de cometer crímenes, Demyanov se encogió de hombros. Simplemente me di cuenta de que ya era suficiente, entendí que ya había matado a muchos. Simplemente tenía miedo de que me encontraran, tenía miedo, pero dormía bien. La frase, por cierto, es casi estéril. En ella probablemente no hay arrepentimiento, solo un cálculo frío. Es muy probable que simplemente temió ser descubierto y no pensó, vaya, qué magnitud, qué he hecho. Más aún, la pericia psiquiátrica confirmó la cordura del criminal, aunque detectó en él un trastorno de personalidad esquizoide disocial, así como un trastorno de preferencia sexual. Yuri Demyanov entendía la naturaleza de sus acciones y podía controlarlas. En general, la historia de Yuri Demyanov, quien es conocido como el Lifter, el Chikatilo bielorruso, es una de las ilustraciones más aterradoras de cómo una persona común, aparentemente normal, puede cometer atrocidades durante décadas sin ser atrapada. Su psicología es única porque aquí no hay los desencadenantes habituales. No hubo un padre violento, ni traumas infantiles, ni un entorno social marginal. En realidad no hubo nada de eso. Era, en esencia, un chico tranquilo y trabajador que un día descubrió en sí mismo una pulsión incontrolable y esa atracción se convirtió en el sentido de su existencia. Yuri Demyanov, al parecer, es un sádico latente clásico con un trastorno de personalidad esquizoide disocial. Externamente, él era la encarnación de la norma social. No bebía, no era conflictivo, construyó una casa con sus propias manos, trabajaba en una fábrica. Lo describían como una persona tímida, callada, incluso algo apocada, pero bajo esa apariencia se ocultaba una personalidad carente de empatía como tal. Lo más aterrador de su psicología es la absoluta instrumentalización, la cosificación total de la víctima. Para él, la niña no era una persona, sino un objeto, una manera de satisfacer su deseo sexual patológicamente elevado. Y cuando la víctima empezaba a gritar o a resistirse, él le quitaba la vida como si fuera un estorbo, como un mecanismo defectuoso que interfiere con el proceso. Esta frase de ¿qué importa? Todavía está calientita, solo que ya no se resiste. No es solo cinismo, sino una ausencia clínica de diferencia entre lo vivo y lo muerto, entre el sufrimiento y el silencio. Para una psique normal, ese límite es absoluto, pero para Demyanov no lo es. Él obtenía satisfacción del acto de violencia, no de interactuar con una persona viva. La resistencia de la víctima le molestaba, pero no porque le diera lástima, sino porque hacía ruido, representaba un riesgo y le impedía concentrarse. Por eso prefería a los muertos. Son obedientes, callados y no gritan. Bueno, y por supuesto, la autopercepción de Demyanov. Un hombre tranquilo y pacífico que culpa a sus víctimas de que él les quitara la vida. Eso es una proyección clásica de culpa. En su visión del mundo, el agresor no era él, sino ellos, que con sus gritos lo obligaron a tomar medidas extremas. Es un mecanismo de defensa que precisamente le permitía dormir tranquilo después de cada crimen. No tenía remordimientos porque no tenía conciencia, solo había cálculo. Y se dio cuenta de que ya era suficiente porque tenía miedo de que lo descubrieran.
Simplemente el instinto de conservación superó la emoción de la caza, por eso se detuvo. Después de todo, estaba en su sano juicio. Es notable, digamos, su deformación profesional. Demianov trabajaba en una fábrica donde hacen elevadores. Él era operador de máquinas, una persona acostumbrada a la precisión, a las operaciones repetitivas, a los esquemas. Y convirtió sus crímenes en un proceso técnico igual: acechar, entrar al elevador, esperar a que se cierre la puerta, ordenar que guarden silencio, realizar la acción y, si era necesario, eliminar. Incluso quitaba la vida de la misma manera. Albina, una de las víctimas sobrevivientes, recordó para siempre su pregunta: ¿qué te hice yo? Es un intento de encontrar una explicación racional en un mundo irracional, y el hecho de que Demianov se quedó paralizado por un segundo muestra que no tenía respuesta. Él no se vengaba, no castigaba, simplemente tomaba lo que quería. En general, el caso de Demianov es otro caso más de cómo el mal muy a menudo se esconde en el vecino común, aburrido y tranquilo, que no llama la atención. Mientras que la gente tiende a ver a los maníacos en cualquiera que no se parezca a la gran mayoría. En el otoño de 2025, la investigación se concluyó. Más de 150 volúmenes del expediente penal, décadas, cientos de actas, peritajes y testimonios. El proceso judicial debe comenzar en 2026 y para cuando salga este video probablemente ya haya comenzado. Por estos crímenes, en Bielorrusia está prevista la pena de muerte, y aún así, la investigación no pone punto final a la cuestión del número de víctimas. En octubre de 2025, otras 20 mujeres de diferentes regiones acudieron a las autoridades con denuncias sobre posibles episodios. Una de ellas resultó ser Svetlana Nazarova, apellido cambiado, de Vitebsk. En 1999, una joven de 16 años logró sobrevivir. Ese día salió del edificio para encontrarse con una amiga. La amiga no llegó y la joven regresó. En el elevador, detrás de Svetlana, entró un hombre de cabello oscuro. Allí empezó a golpearla, y cuando el elevador se detuvo, la sacó al descanso de la escalera y continuó. La joven se resistía desesperadamente. La salvó la casualidad. Un vecino salió al pasillo con un perro pastor. El perro, los pasos de un extraño, la presencia repentina de un tercero. El hombre salió corriendo. El vecino intentó alcanzarlo, pero sin éxito. Svetlana está segura de que fue Demianov quien la atacó. Otra de las sobrevivientes contó cómo el criminal primero le golpeó la cabeza varias veces contra la pared del elevador y luego, sujetándole el cuello, la sacó al descanso de la escalera. Yo tenía 15 años en ese entonces. Recordé las palabras de mi papá: si algo pasa, tienes que presionar los ojos del atacante con 2 dedos. Eso intenté hacer, pero solo alcancé su boca. De rabia, él me mordió y empezó a apretar mi cuello con fuerza, contó la mujer a los periodistas. Es posible que Demianov haya tenido más fracasos en su carrera criminal de lo que se pensaba al principio, pero lo más importante es que no haya más personas que no tuvieron suerte. En la primavera de 2025, Yekaterina Danilova escribió brevemente en las redes sociales sobre la captura de Demianov y contó lo que vivió. Ella no pidió compasión, sino otra cosa: que los padres hablen con sus hijos sobre la seguridad, que les enseñen a valorar su vida y a estar atentos a su alrededor. Porque el mal no siempre se ve como un monstruo, a veces está parado junto a ti esperando a que presiones el botón del piso correcto. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Denle like, dislike, escriban comentarios, compartan este video y vean otros videos en el canal Strashno Strashnota.